Entonces aquí tenemos la salida Q negado, y estas serían las entradas S y E. Y la tabla de verdad para este flip-flop también lo proporcionamos en la guía. Sería el siguiente, ¿no? Voy a anotar acá su tabla de verdad. Considerando los valores de S y R, tendríamos el valor de Q. Entonces, acá tendríamos la entrada S, la entrada R y la salida Q. Y para la tabla de verdad nos indica que vamos a tener estos datos. Entonces estoy copiando solo la tabla de verdad, 0 en primera instancia, aquí tendríamos 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, dos entradas y una salida, y la tabla de verdad indica lo siguiente, ¿no? Aquí pone para Q, pues para 0, 0 es un indeterminado, para 0, 1 tenemos la salida 0, y para 1, 0, 1. Y para 1, 1 se repite Q del Q anterior. Eso significa esta tabla de verdad, ¿no? Ustedes tienen que entender esa tabla de verdad de esa forma. Entonces, esta tabla de verdad indica que cuando las entradas S y R son 0 para la primera combinación, cuando son 0, 0, el estado de Q es indeterminado. No se sabe qué valor va a tomar la salida Q, ni Q negado. Q negado sería el opuesto nada más, por si acaso. Entonces, en esta gráfica, yo lo he copiado así, esto sería Q negado así, ¿no? Entonces, ese estado a ese estado no se debe llegar, al estado de 0, 0. Al estado de 0, 1, cuando la entrada S es 0 y la salida R es 1, entonces en ese circuito me está indicando que Q va a ser igual a 0. Y si S es igual a 1 y R es igual a 0, entonces Q va a ser igual a 1. Pero si ambas entradas son 1, en este caso yo tengo que entender que la salida Q mantiene el estado anterior. No sé en qué estado estaría, en 0 o en 1, entonces va a mantener ese estado anterior. Esta es la tabla de verdad del flip-flop SR, que en este caso todavía no funciona con un clock, ¿no? Los flip-flops JK, flip-flop D, síncronos van a funcionar con flancos de subida, o sea, su tabla de verdad solo se va a evaluar cuando se presente el flanco de subida o el flanco de bajada, según se diseñe el circuito, ¿no? Ahora, como para estos circuitos necesito generar señales de reloj, las señales de reloj que va a necesitar mi circuito son señales de reloj cuadradas exactas, cuadradas limpias. Pero si yo considero este circuito, digamos que he decidido armarme un circuito generador de señales con el siguiente esquema, digamos. Entonces acá voy a trazar una línea solo con fines didácticos y voy a decir, yo puedo armarme el siguiente esquema, ¿no? Aquí le voy a conectar este circuito, VCC igual a 5 voltios para circuitos digitales. Aquí voy a utilizar una resistencia de 1K. Entonces, voy a armar este circuito. Y mi salida de señal de reloj lo voy a obtener acá. Digamos, clock. Así. Entonces, no, si no, puede ser un conmutador común y corriente con fines didácticos. Este va a ser switch.
Entonces, switch va a tener dos estados. Cuando es 0, va a ser cesado y 1 va a ser abierto. Entonces, yo voy a considerar switch 0, abierto, cesado, y switch igual a 1 va a ser abierto. Es correcto, ¿no ve? Si cierro este conmutador, este terminal CK se va a ir a tierra, entonces va a ser 0 lógico. Y cuando esté abierto, clock se va a conectar a BCC a través de una resistencia de un K, entonces va a ser 1 lógico. Entonces, con esa lógica, si dibujo mi señal de salida para este clock en el tiempo, puedo dibujarlo de la siguiente forma. Esta es mi salida CK. Entonces, digamos que voy a partir del estado inicial en el cual el conmutador estaba cesado. Entonces, clock cesado. Esta va a ser mi condición inicial. Entonces, mi salida clock sería 0. Entonces, además voy a considerar una de la siguiente forma. Este va a ser el nivel lógico alto, ¿ya? De 5 voltios. Entonces, aquí voy a llamarle 5 voltios ahí, y aquí va a ser 0 voltios. Entonces, para el clock, entonces, ¿qué sucede cuando abro el conmutador para que vaya a uno lógico? Resulta que este conmutador es un conmutador mecánico. Entonces, cuando abra, no voy a obtener esta forma de señal. Idealmente debería obtener esta forma de señal. Así, ¿no? Una onda cuadrada. Pero en realidad, lo que voy a obtener es esta forma de señal. Así. ¿Por qué? Debido al contacto mecánico, se va a ir abriendo, debido a que va a chocar, va a rebotar 1 o 2 veces. Entonces, la señal que voy a obtener es esa. Y eso sería cuando, en este caso, estaba switch igual a 0, ¿no? Y aquí he llegado a switch igual a 1. Cuando lo vuelva a cesar, el conmutador, de igual forma, va a pasar así. Entonces, todo esto sería en función del tiempo. Y aquí estoy llegando a switch igual a 0 nuevamente. Entonces, estos rebotes para los circuitos secuenciales van a representar pulsos de señal, y va a hacer que mi circuito trabaje de forma errada. En realidad, lo que se necesita en los circuitos secuenciales es la siguiente forma de señal. Una señal limpia es la que necesitamos, ¿no? El clock debería de tener la siguiente forma. Debería de ser 0 acá, luego 1, luego aquí 0. Esta debería ser la forma de la señal de reloj sin ruido, sin esos rebotes, ¿no? Y aquí debemos de identificar el flanco de subida, que sería esta, y el flanco de bajada. No sé para qué tipo de circuito esté diseñado un flip-flop, digamos un JK. En su hoja de datos pueden ver, o ustedes cuando diseñen van a proyectar para flanco de subida, aquí vamos a tener subida, o flanco de bajada. Entonces, eso está en la hoja de datos, ¿no? Según la hoja de datos, ustedes van a determinar si el circuito funciona con flanco de bajada, flanco de subida, o es de nivel. Algunos funcionan con nivel alto y otros con nivel bajo. Depende del circuito secuencial. Entonces, para construir un eliminador de rebotes, lo que se hace es tomar este circuito y montarlo de la siguiente forma. Entonces voy a copiarme
Entonces acá en la salida Q, con fines didácticos, acá voy a mover un poquito. Tal vez voy a necesitar realizar un diagrama de tiempos. Esto me moveré acá. Entonces, considerando este circuito, aquí mi salida va a ser acá. Voy a considerar una resistencia de 1K, puede ser, un diodo LED. Y a la entrada voy a considerar un conmutador de 3 estados, de 3 posiciones. Entonces acá, para que se entienda mejor, esto voy a trasladar aquí. Puede ir a la posición 1, la posición 2, ese conmutador, y los terminales S y R voy a llevar a través de una resistencia de 1K a BCC. Entonces, este circuito va a servir de eliminador de rebotes de tal forma que la salida Q va a ser una señal cuadrada exacta. ¿Cómo funciona este circuito? Podemos realizar un diagrama. Para eso voy a considerar el siguiente esquema. Espero que me estén siguiendo. Entonces voy a considerar el estado de switch. Este va a ser el switch. Y aquí voy a tener la señal secaya, que sería igual a Q. Y voy a considerar con fines didácticos 2 niveles. Entonces, el switch supuestamente va a ir desde de 1 a 0. Entonces, van a ir cambiando de la siguiente forma. Ahora necesito S y R. Entonces, aquí me falta. Entonces, van a disculpar. Estos van a ser, para entender el funcionamiento de este circuito, necesito que analizar la entrada S, la entrada R y recién la salida Q. Entonces, a ver cómo nos va con este análisis. Me van a ayudar ustedes, según todo lo desarrollado en teoría. Entonces tendría este diagrama. Tengo que completar este diagrama de tiempos para entender el funcionamiento de semicircuito. Digamos que el conmutador estaba en la posición, eh, el switch, este switch estaba en 1. Entonces, ese va a ser mi estado inicial. Switch igual en la posición en 1. Luego voy a ir alternando. Lo voy a llevar a la posición 2, 1, 2, así, ¿no? Entonces, ese va a ser mi inicio, mi punto de partida. Por lo tanto, S va a estar en 0, así sería, y R va a estar en 1. Ese va a ser mi punto inicial de partida, ¿ya? Si S ahora, en esa condición inicial, S igual a 1, lo llevo a 2, entonces acá S voy a llevar a la switch, perdón, switch voy a llevar a la posición 2, he iniciado switch en 1, ahora estoy llevando a la posición 2, entonces S que estaba en 0 va a pasar a 1, pero con rebotes, así, ¿no? Así. Y R que estaba en 1 va a pasar a 0, pero también considerando los rebotes, ¿no? Estoy exagerando, ¿no? Un poquito, así. Sí, exageraré. Así digamos, ¿no?
Entonces, a continuación, en ese estado se queda un buen momento. Ahora digamos que voy a llevar el conmutador switch voy a llevar a la posición 1, entonces ese va a pasar a 0 de esta forma, y R también va a pasar a 1, así, ¿no? Se queda en esa posición, y acá vamos a decir que switch vamos a llevar a la posición 2 nuevamente, entonces S se va a volver 1, y R se va a volver 0. Más o menos así sería, ¿no? Mi comportamiento, ¿no? del circuito. Entonces, ahora hay que determinar el estado de la salida Q. Dice, vamos a analizar por tramos, entonces tendríamos que analizar de la siguiente forma, ¿no? Con fines didácticos voy a considerar una línea roja aquí, en el inicio, ahí voy a decir, hasta ese intervalo de tiempo, como S es igual a 0 y R es igual a 1, de la tabla me copio, S igual a 0 y R igual a 1, estamos en este caso, S igual a 0 y R igual a 1, entonces Q es igual a 0. Entonces mi salida Q en este intervalo sería así. C. ¿Me están siguiendo hasta ese punto? Sí. Ya. Pequeño. Ya, esto para todos, ¿no? Para todos los circuitos secuenciales les va a servir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando pasamos el conmutador de la posición 1 a la posición 2? Entonces, observamos el siguiente detalle, ¿no? S va a pasar a 0 acá. En este punto vamos a observar el siguiente. Aquí R es igual a 0 y aquí S es igual a 1. Así sería, ¿no ve? En esa condición, la salida dice que se vuelve 1. Pues aquí vamos a tener un 1 así, ¿no? Posteriormente, tendríamos los estados, si vamos analizando los siguientes estados, para ese análisis hemos realizado para estos casos, S1 y R1. Posteriormente, tenemos los casos de S1 y R1. En ese caso dice 1, 1, la salida del flip-flop debe ser el estado anterior. El estado anterior era 1, entonces se va a mantener así. Luego llegamos a S1 y R0, ¿no? Nuevamente S1 y R0. Debe de ser, la salida sigue 1. Luego llegamos al estado 1, 1. Entonces la salida debe ser el estado anterior. Entonces va a ser 1. Y luego se estabiliza en el valor de 1, S1 y R0. Entonces la salida, según la tabla, debe de ser 1. Entonces, como pueden observar en ese intervalo, debido a que el flip-flop SR para el estado R1 y S1 y R1 mantiene el estado anterior, va a mantener ese valor de 1 y va a generar una señal de onda cuadrada perfecta. Para el siguiente caso, observaríamos que acá R cambia a S cambia a 0 y R va a ser igual a 1, porque es su opuesto, R igual a 1. De la tabla podemos observar que esto va a ser igual a 0. Y va a suceder el mismo fenómeno que hemos observado anteriormente. Vamos a ir al estado 1, 1, en algunos casos, aquí, pero siempre vamos a tener R1 y S0 porque va a ser su negado, recuerden. Entonces, vamos a generar una señal así, ¿no? Rectangular, perfecto. Aquí también, con el mismo análisis,
Vamos a generar así. Entonces mi salida Q va a ser una señal cuadrada perfecta, considerando una señal de entrada donde se tiene señales con rebote, ¿no? Un conmutador mecánico siempre me va a generar señales de esa forma, las formas que he mostrado en S y R. Pero la salida Q va a ser una salida de onda cuadrada perfecta, que sería mi reloj para mis circuitos, ¿no? Entonces, esta va a ser la salida CK para mis circuitos. Los voy a alimentar con este CK, mi flip-flop. Si aquí tuviera un flip-flop, digamos, quiero comprobar el funcionamiento de un flip-flop un flip-flop JK. JK tiene su entrada de reloj, así sería, el flip-flop JK, tiene su salida Q y su salida Q negado. Entonces, para comprobar el funcionamiento de este circuito, en este circuito tengo que conectar acá una resistencia y un LED a la salida Q. Seguro J y K voy a llevar a 0 y 1, voy a asignar valores, ¿no? Y a la entrada CK, que sería esta, le voy a introducir una señal cuadrada perfecta, que vendría de la salida Q de este mi eliminador de rebotes. Seguro en la hoja de datos del fabricante dice, trabaja con flanco de subida. Entonces voy a verificarlos. En cada flanco de subida tiene que evaluarse la tabla, solo en flancos de subida. O no sé, tal vez indique que trabaja con flancos de bajada. Entonces, para probar y para hacer funcionar mis circuitos secuenciales, necesito señales de reloj que tengan una forma cuadrada perfecta. Esta es una forma de eliminar los rebotes que se generan en los conmutadores mecánicos. Posteriormente, ustedes van a implementar sus osciladores con el circuito 555. Tienen en la guía también la descripción de ese circuito 555. Tienen distintas formas de funcionamiento. En la modalidad astable, genera ondas cuadradas en la salida 3 y los valores de los resistores y de los capacitores conectados va a permitir modificar la frecuencia de la señal. Este oscilador 5.5 me entrega señales cuadradas perfectas. Entonces, estas salidas de esta señal van a ser alimentadas a los contadores, a los registros de desplazamiento que yo esté analizando. Entonces, una forma de obtener una señal cuadrada perfecta también es con el LM555, donde puedo variar su frecuencia. Entonces, los tiempos en los que toma valor 1 lógico y 0 lógico, variando los valores de los resistores y de los capacitores. Esa sería la aclaración para el capítulo de circuitos secuenciales. Inge, Sí, en la parte donde nos da el switch, entonces podemos colocar un switch normal, el que siempre utilizamos nosotros para poder hacer los cambios y generar el valor de 1 y 0, ¿verdad? sí, utilizan un switch con 3 terminales, tal como está ahí, y en la salida del LED, en el punto Q, sería su salida de reloj, y ahí ustedes van a observar, conforme vayan cambiando el switch a la posición 1 y 2, el LED va a ir encendiendo y apagándose, solo que parecería que no hace nada el circuito, ¿no? Porque igual con el switch puedo hacer apagar y encender el LED, pero la señal de salida en Q ya va a ser una señal cuadrada perfecta, sin rebotes, la forma de señal que necesitamos para manejar la parte de clock de los circuitos secuenciales. Así van a poder probar correctamente sus circuitos, si no, no va a funcionar. Pueden hacer la prueba si quieren, o sea, ármense y prueben con este eliminador de rebotes. Luego, a ver, un conmutador, nomás pónganle a la entrada de reloj, van a ver que su circuito parece que se vuelve loco, ¿no? Si es un contador, va a pasar de 0 a 10 rápidamente, ¿no? Va a contar todos los rebotes más, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, en este segmentito, aquí, yo veo 3 pulsos, ¿no? 1, 2, 3. Entonces va a detectar esos 3 flancos de subida. Si cuenta flancos, mi circuito,
Aquí tendría un flanco de subida, otro flanco de subida, otro flanco de subida. Entonces, mi contador, cuando yo vaya de 0 a 1 para esa señal, llegaría de 0 a 1, 2, hasta el valor de 3 binario, ¿no? Rápidamente. Entonces, yo diría, mi circuito está mal, no cuenta. Es debido a que la señal de reloj no es cuadrada perfecta. Esa sería la aclaración. Muchísimas gracias, Inge, gracias. Ya, eso para circuitos secuenciales. Inge, disculpe que le moleste. Después de los compañeros, ¿podría mostrarle yo, por favor? Tú eres David Paolo Rocha, sí, Rocha. sí, ingeniero. David Rocha. Y Voy a después yo, apuntarte ingeniero, aquí. ¿podría? Ya, terminaremos con sus compañeros antes de que se enojen, ¿ya? Entonces, pero si tienen consultas podemos ir aclarándoles. Voy a dejar de compartir mi tablet. Ya, vamos a continuar con Eduardo Saavedra. Sí, Inge, aquí estoy. Gracias, Inge. Ya está bien, señorita Gabriela. Eduardo, ¿puedes presentarme tu circuito? Un momentito, por favor. A ver.